Te pones el micrófono a la altura, al pecho. Bueno, vamos a ver que el señor pregonero don Roberto Estebanez va a dar el pregón de la 44 edición de la Feria del Ajo de Castrojeriz. Va a tener el honor de ser el primer pregonero con el título de Pueblo Bonitos de España. Ahí es nada. Bueno, te lo dejo todo en tus manos. Ahora. Está bien así. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Autoridades que habéis venido hoy hasta Castrojeriz, las autoridades propias del pueblo y a todas las personas que estáis participando ahora y las que van a participar después en esta Feria del Ajo. Tengo el honor de ser pregonero por segunda vez y tengo el honor de ser pregonero en mi pueblo, que eso cuenta mucho. Y decía hoy casi de broma que necesitaría cada 6 o 7 años, Beatriz, ser pregonero porque cuando te toca serlo de un pueblo que no es el tuyo, pues cuesta más cosas que encontrar, pero ser pregonero de Castrojeriz para mí, pues necesito varios pregones para contar tantas cosas que quiero contar de este municipio. Llevo casi 30 años de carrera profesional como periodista y como psicólogo y también como empresario. Una de las cosas que más percibo en mí es el deseo de conocer nuevas profesiones. Os digo periodista, psicólogo, y esa curiosidad la aprendí en Castrojeriz, de conocer a las gentes de aquí, de tantas personas que he conocido y que yo decía, jolín, cuántas cosas saben hacer, ¿no? Me acuerdo estos días, por ejemplo, que hubo un tiempo que quería ser mago, porque aquí en Castrojeriz había gente que hacía magia. Los que sois del pueblo recordaréis a Grego. Grego, además de pastor y persona muy sabia, tenía la capacidad de quitar las verrugas, ¿vale? Y solo había que hacer una cosa. Le teníamos que decir exactamente cuántas teníamos. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero cómo lo hará? Porque es que se iban. A mí me quitó como una docena, pero conozco gente que le quitó más de 100, ¿no? Y decía, ¿cómo lo hará? Pero yo era un chico tímido, lo sigo siendo, y no me atreví nunca a preguntarle cómo lo hacía, ¿no? En tiempos modernos, ahora que trabajo de psicólogo, eso se llama efecto placebo, quiero imaginar, porque no hacía nada. Pero todos teníamos mucha fe en que lo que él iba a hacer iba a funcionar, y la verdad es que funcionaba. Tuve más curiosidades. Con la familia Vicente tuve la curiosidad por ser agricultor y ganadero. Estaba mi amigo Ángel, Ana Mari, todos sus hijos. Y yo cuando subí a su casa, muchos conocéis, las casas de la calle Real en Castro son casas interminables. Son casas de 3 o 4 plantas, ¿no? Yo vivía en lo que se conocía como las casas nuevas, que ahora Google Maps pone casas patronato, pero que para los de aquí siguen siendo las casas nuevas, y eran casas más pequeñas, pero cuando subí allí era una auténtica aventura. Tenían abajo, recuerdo, los tractores, toda la maquinaria agrícola de aquella época, tenían animales también, y a mí aquella casa me parecía como casi como un parque de atracciones, el poder ir allí, ¿no? Con sus hijos jugaba mientras, yo tendría 7, 8 años, mientras los mayores hablaban.
Y yo decía, ¿por qué los mayores hablan y no juegan? Y me lo sigo preguntando a día de hoy, ¿por qué los mayores nos volvemos tan serios y perdemos esa capacidad de disfrutar de la vida, de reírnos, de pasarlo bien? Así que también tuve esa época en la que decía, pues ser agricultor y ser ganadero tiene que ser muy, muy interesante. En Castrojeriz hubo una escuela taller de cantería y ahí estaba mi amigo Salvador Muriel y ahí también quise ser cantero. Hola, Salva. Que creo que es algo que muchos nos hemos preguntado aquí en Castrojeriz. Si subís al castillo, que imagino que la mayoría habéis subido, os daréis cuenta que en la parte más vieja del castillo hay unas piedras de sillería enormes, ¿no? Y yo me preguntaba de pequeño, ¿pero cómo las han subido hasta aquí? ¿Cómo las han subido hasta aquí? Sigo preguntándomelo, pero ahí están y ni el terremoto de Lisboa, que es famoso en toda esta época por los destrozos que hizo, pudo con ellas. Así que también quise ser cantero, pero quise ser también arquitecto. Eso lo aprendí aquí, en Castrojeriz. Para ser arquitecto, el hermano de Salva, Juan Carlos, que era vecino, se le daba mejor que a mí. Pero construimos casas, ¿vale? ¿Dónde se construían las casas cuando eras un niño? En los árboles. Así que detrás de la cooperativa, por el camino, teníamos nuestro árbol y allí pasábamos horas construyendo habitaciones dentro de un árbol, que digo, ¿cómo lo podíamos hacer? Pero lo hacíamos. Subir los peldaños para poder subir y arriba pasábamos horas y horas. Yo no sé si a los niños actualmente se les permite, si la ley de protección de riesgos laborales lo permite. Cuando yo era niño en Castrojeriz eso estaba permitido porque salíamos de casa a las 10 de la mañana, volvíamos para comer y en cuanto comíamos volvíamos a salir. Así que son muchas las profesiones que quise tener. Si me hubiesen dado a elegir, hubiese elegido la de futbolista, porque yo era del Castro Club de Fútbol. Los domingos, en aquel entonces teníamos la misa en Santo Domingo, ¿vale? Y el día que había partido salíamos corriendo, llegábamos a este mismo edificio, a la panadería donde Joaquín, y desde ahí ya veíamos si había partido o no. Y ya llegábamos para ver el partido. Los días que había partido, muy bien. Y los días que no había partido, pues ya estábamos nosotros para coger un balón y jugar y soñar con ser el delantero del Castro, que era lo más grande a lo que se podía llegar en aquel momento, sin lugar a dudas. Cuando jugaba el Castro, nuestro principal, no sé a día de hoy, pero entonces el principal rival era Melgar de Fernamental. Como buenos vecinos había competencia. No sé cómo quedarían los partidos, yo creo recordar que ganábamos nosotros, pero seguro que los de Melgar tienen otra visión de la realidad. Y otra de las profesiones, ya que os hablo de deportes, que me hubiese gustado mucho ser, era ciclista. En verano, aquí en Castro, con los amigos, disputábamos la Vuelta a Castrojeriz, que no era oficial. Éramos los amigos que nos juntábamos y hacíamos varias etapas. Ahí mi primo Fernando, que también está por aquí, él me dejaba a mí atrás, pero ¿cómo nos lo pasábamos? 3 etapas que recuerdo. La primera de ellas, salir hasta Las Monjas, a la curva San Román y vuelta por la recta. La etapa reina era por el cementerio a Inestrosa y la vuelta de Inestrosa, que el repecho que hay antes de las 4 carreteras se nos hacía durísimo. Y la última etapa terminaba la Vuelta a Castro con una contrarreloj. Salíamos de las Casas Nuevas, 4 carreteras, vuelta al pueblo entera y regreso a las Casas Nuevas. Y así se nos pasaba el verano, así lo disfrutábamos. Había también otra profesión, la de pescador, porque eso eran algunas mañanas del verano. Subíamos a la pescadería. La Amelia nos daba anzuelos, eran anzuelos enormes, que luego íbamos a ir al Garbancillo, que no, pero bueno, por si acaso que sea grande el anzuelo. Un palo de escoba, un trozo de sedal y faltaba algo importante, íbamos a por el cebo. El cebo eran las lombrices. Para las lombrices íbamos enfrente de casa de los Iturmendi, ahora convertido en un hotel de lujo. Qué alegría que se abran establecimientos aquí. Y ahí hay una tierra que estaba muy húmeda. Ahora cuando paso la veo un poco más seca, pero ahí cogíamos lombrices. Y 2 opciones, el Garbancillo, a veces por la mañana y luego por la tarde a la Vega, al río Odra. Y ahí pasábamos las horas, no sé de qué hablaríamos, pero en aquella época
los niños no teníamos teléfono móvil, no teníamos tablet, no teníamos nada de todo eso, pero teníamos Castrojeriz en toda su expresión. Llegué a soñar incluso, y no existía en aquella época, con ser Iker Jiménez. La Casa Vega la tenemos aquí muy cerca, estaba cerrada en aquellos tiempos y nosotros cada cierto tiempo nos colábamos en ella. Entrábamos rápido y era una casa que lo primero, una armadura, que ya te quedabas ahí como asustado, pero ibas avanzando, y una escalera de madera que crujían los peldaños cuando pasábamos. Aguantábamos hasta el momento en el que uno de los amigos empezaba a gritar y ya salíamos todos corriendo rápido porque ahí podía pasar cualquier cosa. Así que estábamos luego unos meses que no solo no entrábamos a la casa, sino que nos daba miedo pasar por ella, ¿vale? Y no estoy seguro, pero creo que en el programa de Iker Jiménez alguna vez salió, ¿verdad? Sí. Pues todo eso nos permitía Castrojeriz. Por eso, cuando luego de mayor he querido conocer muchas de esas profesiones, me acuerdo de las personas de aquí, de Castrojeriz, que son todas ellas las que han creado en mí esa curiosidad. Quizás del que más aprendí fue de mi abuelo. Mi abuelo Nano, el guarda, era para mí el hombre que mejor contaba las historias. Siempre nos contaba historias. Imagino que muchas no tendrían una base real, o quizás sí. Según mi abuelo, y os lo he contado alguna vez, hay un pasadizo que baja desde el castillo hasta aquí, pero nunca lo hemos llegado a descubrir. Él nos decía que sí, que él lo conocía. Por supuesto, el castillo era de nuestra familia, eso, pero que lo teníamos ahí pues para que lo pudiese usar todo el mundo. Y claro, teniendo un abuelo como Nano, pues el deseo de contar historias me arrancó ahí. De ser cocinero hubiese querido por mi abuela Amalia, que muchos días me despertaba y me había preparado arroz con leche que todavía estaba caliente, un arroz con leche que no he vuelto a probar nunca uno como ese, aunque tengo que reconocer que el del mesón se le parece bastante. Y yo recuerdo Castrojeriz como un gran parque de atracciones para los niños. Eran aventuras un día sí y un día también. Y por eso, cuando veo a los niños pequeños aquí en primera fila o los que veo por ahí, digo, si es que no necesitan nada más. Creo que de hecho aquí, mira, no está ninguno con teléfono móvil, de momento estáis los mayores grabando, pero es un pueblo para poder venir a que pasen cosas. Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida hablando. Y en Castrojeriz venimos a vivir, venimos a disfrutar. Muchas gracias. Luego. Y esto era ya antes de que hace 2 semanas nos nombrasen uno de los pueblos más bonitos de España. Así que si ya disfrutábamos de este pueblo y muchas de las personas que venían de fuera lo hacía, ahora estamos encantados de que sea mucha más gente la que venga aquí. Lo decía hace 2 semanas y quería terminar también así. Este es el pueblo que nos ha visto nacer, que nos ha cuidado y que nos ha criado. Y por eso nosotros a este pueblo le queremos y le cuidaremos mientras tengamos fuerzas. Le quiero dedicar este pregón a los familiares que ya no están, a mis abuelos, a mi tía Mari Carmen, que nos dejó hace no mucho, y a tantos otros que no están que hemos conocido. Se lo quiero dedicar a mi hermana que está aquí, a mis padres, a mi familia y a todos los que queréis Castrojeriz, a todos los que como yo queréis a este pueblo. Yo me subo en nombre vuestro, yo estoy aquí poniéndole voz a un sentimiento que es común. Así que solo os pido 2 cosas. El pregón era una especie de monólogo mío. Tenía guión, tenía guión. Pero estando aquí en Castrojeriz, leer un guión me parece que no es lo suyo. Porque cuando se habla desde el corazón no hace falta tampoco tener un guión. Solo quiero que me acompañéis ahora para decir: ¡viva la Feria del Ajo! ¡Viva Castrojeriz!
Muchas gracias.